Aquí estamos por tu bienestar. Aquí estamos para hacerlo todo por ti. Tu salud es la razón que nos hace vibrar. No hay esfuerzo que por ti no podamos cumplir. San Vicente Fundación. Bueno, a mí me tocó, en el panel de hoy me tocó sobre las urgencias sobre el síndrome hipertensivo asociado al embarazo. Esta es una de las patologías donde el éxito y el futuro, el buen manejo de esta patología definitivamente depende de una buena captación y un diagnóstico temprano, y eso es labor que puede hacer el médico general desde su sitio de atención en el primer nivel. Nosotros en los terceros niveles básicamente lo que hacemos es apagar incendios y control de daño. Hacemos realmente pocas cosas, pero el éxito de esto, repito, está en el diagnóstico y en el enfoque inicial, temprano. La hipertensión en el embarazo es una de las enfermedades que tal vez más impacta no solamente en la morbilidad y mortalidad de las madres, sino también en los fetos. Se presenta con bastante frecuencia, casi que podríamos decir que 1 de cada 10 maternas va a presentar una hipertensión, ya sea crónica o una hipertensión asociada al embarazo. Ocasiona mucha morbimortalidad tanto en las madres como en sus hijos, y la identificación de esta patología en etapas tempranas es un reto y es lo que va a garantizar que el pronóstico a futuro de ese embarazo, tanto de la madre como de su bebé, sea positivo. Es una enfermedad que en la mayoría de los casos tiende a ser progresiva, no tiene una causa etiológica conocida, por lo tanto no tiene un tratamiento definitivo. La única solución es terminar el embarazo, y depende pues, que hagamos un diagnóstico temprano, y es muy difícil predecir a qué velocidad esa enfermedad va a ir avanzando de leve a moderada y de moderada a severa. Por eso lo importante de hacer el diagnóstico temprano y hacer una evolución periódica. Como lo dije inicialmente, es una de las patologías que más impacta en la morbimortalidad, y como dicen los parámetros de la OMS, los indicadores de mortalidad materna representan el grado de desarrollo y equidad de un país. La hipertensión asociado a los síndromes de sepsis y a la hemorragia posparto son tal vez las entidades que más morbimortalidad ocupan y presentan en las madres, y son las que más impactan de manera negativa. Como vemos acá, Colombia está en la etapa o en la fase intermedia. No estamos a nivel de los países desarrollados como Estados Unidos o los países de la Europa occidental, pero estamos en un rango intermedio entre los 15 y 74 maternas, mortalidad materna por 100 nacidos vivos. Me atrevo a decir que estamos más cerquita del 74 que del 15%, lo que nos hace que tenemos todavía mucho campo para mejorar. Como les dije inicialmente, causas importantes de mortalidad materna: el 38% de las muertes maternas por causa obstétrica directa son debidas a las enfermedades hipertensivas del embarazo, y los niños de madres hipertensas, ya sea hipertensas crónicas o preeclampsias, tienen 5 veces más probabilidades de un desenlace fatal. Como les digo, entonces, no es una enfermedad de poca monta, es una enfermedad importante. Pudiéramos decir que en este momento, hoy día sábado, hay 4 millones de mujeres en el mundo que están con preeclampsia o con enfermedad hipertensiva, o que la están en proceso de desarrollar, y que de esos 4 millones, 100.000 de ellas van a presentar fenómenos convulsivos o complicaciones convulsivas tipo eclampsia. Más del 90% de las complicaciones de la enfermedad hipertensiva se presenta en países subdesarrollados y en vías de desarrollo. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque la enfermedad hipertensiva, sobre todo la preeclampsia, no hace distingos entre países. O sea, la probabilidad de una mamá tener una preeclampsia es igual en cualquier país del mundo, pero las complicaciones y la severidad de ese evento hipertensivo sí se presenta con mucho mayor frecuencia en los países subdesarrollados y en los países en vías de desarrollo, porque los países desarrollados tienen mucho más fácil acceso y tienen muchos más recursos, y ellos hacen intervenciones tempranas y más agresivas, y hacen un cubrimiento poblacional mucho más amplio. Corresponde al 12% de la morbilidad y la mortalidad en general en el mundo. Entonces miren este dato: la mortalidad
por preeclampsia en el mundo es alrededor del 12%, o sea, alrededor de 1 de cada 10 maternas que tienen preeclampsia pueden llegar a morir, mientras que en Colombia esa incidencia es del 38%, o sea que mire que estamos muy por debajo en el éxito del manejo de esta enfermedad con respecto a países desarrollados. Cada 3 minutos en el mundo, eso ya está demostrado, cada 3 minutos en el mundo muere una mamá por una preeclampsia severa. ¿Hay factores de riesgo? Claro, hay factores de riesgo, y aquí es donde el médico general, cuando capta a las mamás en su control prenatal, puede ir identificando y clasificando el perfil y el riesgo de que esta mamá le pueda hacer una preeclampsia. Básicamente son los pacientes primigestantes, sobre todo aquellas primis que son muy jóvenes, que tienen edades por debajo de los 15 años, 20 años, o madres que tienen edades gestacionales por encima de los 35, 40 años. Pacientes obesas, pacientes diabéticas, pacientes que tienen historia personal o familiar de antecedentes de preeclampsia en embarazos anteriores, las pacientes de raza negra, sobre todo aquellas que son hipertensas crónicas, tienen una mayor probabilidad de hacer una hipertensión asociada al embarazo. Las pacientes diabéticas, los embarazos múltiples también tienen mayor riesgo, y las pacientes obesas. Los pacientes que tienen reproducción asistida, generalmente que son embarazos múltiples, también tienen mayores riesgos de tener una enfermedad hipertensiva. Entonces ahí es donde empieza la labor del médico general de ir clasificando a las pacientes y ir seleccionando los niveles de riesgo para enfocar el manejo del control prenatal, que no es lo mismo, aunque las pacientes sin riesgo también pueden hacer preeclampsia. Sí estamos avisados de que las pacientes de riesgo, si tienen más probabilidades, tenemos que hacer un seguimiento más juicioso. Entonces, es importante desde el principio del embarazo, ojalá desde la primera consulta en el control prenatal, tener claro de qué clase de hipertensión estamos hablando. Si vemos acá, las preeclampsias o la incidencia más alta es en las pacientes que hacen preeclampsia y que tienen un antecedente de hipertensión crónica. El otro grupo son las hipertensas crónicas, que tienen alrededor del 5%, y la hipertensión gestacional. ¿Qué significa esta clasificación? La hipertensa crónica es aquella señora hipertensa que se embaraza. Desde el primer control prenatal la encontramos hipertensa, y generalmente estas pacientes tienen una historia conocida de hipertensión. En nuestro sistema en Colombia de salud, desafortunadamente no tenemos un estilo de consulta para pacientes sanos. Solamente se hacen algunas tamizaciones en mamografías y en citologías, pero en general no tenemos un sistema que nos permita mirar pacientes que consulten, o sea, las pacientes o los pacientes en general no consultan, no, yo vengo para que me tomen la presión, o vengo para que me mire los ojos, o sea, no hacemos consulta preventiva, ¿sí? Generalmente los pacientes y el sistema solamente atiende pacientes que están enfermos. Entonces, como una de las opciones que tenemos en este caso de las embarazadas es la paciente que se embarazó y llega a su control prenatal en las primeras 8 o 10 semanas, si la encontramos hipertensa, podemos decir que esta señora tiene un antecedente de una hipertensión crónica, así ella no lo sepa. Listo. La hipertensión gestacional es una hipertensión que se presenta en las embarazadas generalmente después de la semana 20, pero que no cumple criterios, eso lo vamos a ver más adelante, no cumple criterios para decir que es una preeclampsia. Y la preeclampsia es, de eso sí les voy a hablar un poquito más adelante, es la que se acompaña de muchos signos y síntomas y tiene unas características especiales, pero la gran mayoría es la hipertensa crónica que se embaraza y hace una preeclampsia sobreagregada. Cuando tenemos una paciente hipertensa, o en el caso de la preeclampsia, tenemos que mirar y ubicarnos a ver en qué escenario estamos. Estamos hablando de una preeclampsia severa o una preeclampsia no severa, y tenemos también que clasificar o ubicarla en la gestacional, porque es distinto el manejo por debajo de las 34 semanas, por encima de las 34 semanas, y es distinto el manejo en las pacientes con preeclampsias severas a las pacientes que tienen preeclampsias no severas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de preeclampsia? Primero, tenemos que empezar por lo más lógico, el diagnóstico de hipertensión. ¿Qué se clasifica como hipertensión? Es aquella presión arterial que se toma y da con cifras sistólicas por encima de 140 y cifras diastólicas por encima de 90. Con una sola toma de presión arterial no podemos llegar a ese diagnóstico. Dice la guía, dice la norma, que tenemos que esperar un tiempo prudencial que está dictaminado, que son 4 horas,
y en el lapso de 4 horas volvemos a hacer una segunda toma. La paciente debe estar en reposo, en una posición cómoda. Si volvemos a encontrar cifras tensionales por encima de 140, 90, podemos decir que esa señora está hipertensa. Ahora bien, si desde la primera consulta encontramos unas cifras tensionales por encima de la sistólica de 160 y la diastólica por encima de 100 o 110, obviamente a esta mamá no la podemos esperar 4 horas para hacerle una segunda toma. Esperamos unos pocos minutos, digamos 10, 15 minutos, y le volvemos a hacer una segunda toma. Si vuelve a dar por encima de 160, 110 o un poquito menos por encima de 140 y 90 la diastólica, podemos afirmar a ciencia cierta que esa mamá está hipertensa. ¿Listo? Bueno. Y esta mamá ya la clasificamos como hipertensa, vamos a mirar qué tipo de hipertensión es. Entonces, para llegar al diagnóstico de preeclampsia debe tener uno de los siguientes hallazgos siguientes. Primero, la proteinuria. La proteinuria se clasifica como positiva o patológica a aquella que en un estudio renal completo nos da más de 300 miligramos en orina 24 horas. Es un examen muy sensible y muy específico, pero tiene un inconveniente muy grande, que se demora 24 horas. Tenemos otra opción en el mismo consultorio, es hacer una realización de creatinina albúmina, y si no da mayor de 0.3 miligramos por decilitro, podemos decir que esa señora tiene una proteinuria positiva. ¿Qué podemos hacer en el rural o en los pueblos o en el primer nivel? La cintilla. La cintilla no es el método ideal, pero es un método que nos sirve, que es muy útil para hacer una aproximación diagnóstica. Si la cintilla en la parte de proteína nos marca siquiera una cruz, podemos decir que esa señora tiene una proteinuria positiva. El solo hecho de que marque una cruz quiere decir que está perdiendo proteínas en la orina, y la cintilla es bastante sensitiva y bastante sensible y nos permite eso. Ahora, ¿todas las preeclampsias hacen proteinuria? No. Entonces, ahí viene el reto diagnóstico. ¿Cuáles pacientes podemos decir que tienen una preeclampsia si no tienen proteinuria? Entonces, es la paciente que se torna hipertensa de nuevo, si se presenta después de la semana 20, la paciente que no tiene antecedentes de hipertensión y que en un control prenatal, ya sea de rutina o porque tiene algún tipo de síntoma, la paciente consulta y la encontramos con la presión alta, con los criterios que les enuncié anteriormente. Si a esta mamá debuta con uno de estos 5 parámetros, trombocitopenia, o sea, una disminución del recuento plaquetario por encima de 100.000, o tiene una insuficiencia renal dictaminada o definida esta como una creatinina por encima de 1.1 miligramos por decilitro, o un aumento del doble de la creatinina previa, así no llegue a 1,1, podemos decir que esta señora tiene insuficiencia renal. Paciente que tiene alteraciones en la función hepática, y esto está determinado por un aumento de las transaminasas por encima del doble del recuento inicial o por encima de 70, o que debuta con un edema pulmonar o con unos síntomas cerebrales y visuales de reconocimiento objetivo. Entonces, la paciente hipertensa que no alcanza a tener proteinuria, pero tiene alguno de estos 5 parámetros, podemos decir que es una paciente preeclampsia, que tiene una preeclampsia, y de una vez la podemos rotular como preeclampsia severa. Entonces, vuelvo y repito, trombocitopenia, recuento plaquetario por debajo de 100.000, insuficiencia renal, por una creatinina por encima de 1.1 o una elevación al doble, una duplicación de los niveles de creatinina previos, una alteración de la disfunción hepática, aumento de las transaminasas, la oxaloacética o la pirúvica por encima de 2 veces del valor inicial. Recuerden que el valor normal es hasta 30, por encima de 60 o 70 ya se considera patológico. O tiene un edema pulmonar o que tiene síntomas premonitorios como cefalea, visión borrosa, epigastralia, esa paciente tiene criterios diagnósticos de enfermedad hipertensiva del embarazo, preeclampsia, y de una vez la rotulamos como severa. Esto es más o menos lo mismo, es una repetición. Recuerde que esto es lo que puede hacer el médico general, esto es diagnóstico de primer nivel. Con esto, el médico, ya que atiende a esta paciente, ya puede clasificar la paciente como preeclampsia severa, y de entrada puede iniciar el manejo desde el sitio de atención donde se encuentra el médico, mientras va logrando ubicar la paciente en un centro de mayor complejidad. ¿Qué ha cambiado como criterio de severidad? Desde hace 3 años se sacó como criterio de severidad estos 2 parámetros que antes eran criterios de severidad, o sea, la proteinuria mayor de 5 gramos. Ya eso no se considera como un parámetro de severidad. La proteinuria ya se considera positiva o negativa,
Y lo otro que se sacó como criterio de severidad es el retardo de crecimiento intrauterino de la mamá que tiene una preeclampsia. No es que estos parámetros no nos importen, claro que nos importa, hay que ponerles cuidado, claro que hay que ponerles cuidado, pero ya no son parámetros para decir que tiene una preeclampsia severa. Bueno, entonces, ¿cómo vamos? Ya tenemos un diagnóstico hecho, ¿cómo vamos a manejar este tipo de pacientes? Definitivamente, las pacientes con preeclampsias, severas o no severas, por encima de la semana 37, la decisión es muy fácil, se deben desembarazar. ¿Dónde se van a desembarazar? Depende del recurso, depende del sitio donde estemos y los recursos que tengamos. Pero generalmente, si son preeclampsias severas, se deben desembarazar en hospitales de tercer nivel que tengan un recurso adecuado, porque también se pueden presentar complicaciones de la preeclampsia después del parto. ¿Qué vamos a hacer con las pacientes que tienen entre 34 y 37 semanas? Las pacientes entre 34 y 37 semanas se hace manejo expectante siempre y cuando no haya una complicación materna o fetal. ¿Qué podríamos esperar como complicaciones maternas o fetales? Son aquellas mamás que tienen cifras tensionales o control de la presión de difícil control, mamás que tienen bebés con restricción del crecimiento intrauterino, pacientes por encima de las 34 semanas que rompen membranas o que hay un abrucio de placenta. Si se presenta uno de estos criterios, si se presenta uno de estos 5 parámetros, se debe preparar el parto y se debe desembarazar a la señora. Y si no hay una complicación de estas, de esos 5 o 6 criterios que les acabo de mostrar, el manejo puede ser expectante, un manejo conservador con seguimiento. ¿Cuál es el seguimiento con estas señoras? 2 veces por semana. No tiene que ser hospitalizado. Obviamente esto está en las guías, que son guías y protocolos internacionales donde tienen fácil acceso a los servicios de salud, donde usted sabe que le manda un examen a una paciente y que esa paciente la va a hacer. En nuestro medio eso es realmente difícil, por eso las pacientes con preeclampsia, así sean preeclampsias moderadas sin complicaciones, el manejo debe ser intrahospitalario. 2 veces por semana, actualización de exámenes, control de plaquetas, control de la presión todos los días, siquiera 3 o 4 veces al día, control de monitoreos cada 2 días y el seguimiento con ecografía y Doppler puede ser cada 2 semanitas. Bueno, ahora otro parámetro, otro escenario. Pacientes con preeclampsias severas por debajo de las 34 semanas. El manejo expectante siempre debe ser en un hospital de tercer nivel. El manejo inicial con sulfato de magnesio para evitar las convulsiones. Se debe iniciar maduración pulmonar. Esto lo puede hacer el médico general desde su sitio de atención. Medicamentos antihipertensivos y pruebas de bienestar fetal. ¿Cuáles son estas pruebas de bienestar fetal? La de más fácil acceso es el monitoreo fetal. Obviamente también debemos hacer el Doppler y obviamente también el perfil biofísico. A todas les podemos hacer con manejo expectante. Hay algunas contraindicaciones, las contraindicaciones son muy lógicas. Es en la paciente con una preeclampsia severa, menor de 34 semanas, que presenta una eclampsia, o sea, la que convulsiona, la que presenta un edema pulmonar, la que tiene una coagulación intravascular diseminada o una hipertensión severa de difícil control, no manejo expectante. Se madura el bebé, se prepara el parto, se avisa al servicio de neonatología y se termina el embarazo. ¿Por dónde vamos a terminar ese embarazo? Dependiendo. Si por ejemplo tiene una eclampsia, un edema pulmonar o un gel o alguna cosa, ese embarazo debe estar terminado antes de 6 horas. Si tenemos la facilidad, si la señora tiene un bicho favorable, el cuello está cortico y abierto y tenemos la facilidad de por vía vaginal terminar ese embarazo, es la vía ideal. Generalmente las mamás por debajo de las 34 semanas que no tienen actividad uterina y tienen una preeclampsia severa, lo más seguro es que ese cervix va a ser un cervix no favorable, tiene un bicho desfavorable, entonces aunque es de mayor riesgo se debe terminar por cesárea, pero antes de 6 horas esa mamá debe estar desembarazada. Contraindicaciones del manejo expectante, el feto previable, las preeclampsias por debajo de las 24 semanas no se les hace manejo expectante, se termina el embarazo previa asesoría y comunicación a los padres, previa firma del consentimiento informado, tanto sea que ellos acepten como no acepten, deben confirmar consentimiento de que están informados de los riesgos y del estado de su enfermedad. Pruebas de bienestar fetal anormales, no se les hace manejo expectante, tampoco a las pacientes que como complicación de su enfermedad hipertensiva, de su preeclampsia, hacen un abrupcio y obviamente también las pacientes que tienen una muerte fetal.
Si se presenta alguna de estas contraindicaciones del manejo expectante, ya les dije, se madura el bebé, se prepara el parto y se termina ese embarazo. Entonces, esta diapositiva lo que quiere decir es eso. Es una diapositiva que está un poquito cargada, pero si ustedes la miran, ven, preeclampsias por debajo de las 24 semanas, la decisión es fácil. Se debe terminar el embarazo, previa consejería a la madre y a su familia, firma de consentimiento informado, ¿sí? Y si la preeclampsia severa se presenta por encima de las 34 semanas y hay alguna complicación de la preeclampsia severa, también se debe terminar el embarazo. ¿Dónde? En un tercer nivel, porque las bebés por encima de las 34 semanas también pueden requerir cuidados neonatales estrictos, unidad de cuidados intensivos o unidad de cuidados especiales para el neonato. Entre las 24 y las 34 semanas, en nuestro medio, manejo intrahospitalario, con el seguimiento que les dije ahorita, pruebas hepáticas cada 2 veces por semana, pruebas de bienestar fetal, pruebas de bienestar materno, y en el momento en que se presente una complicación o un deterioro de las condiciones clínicas, tanto maternas como fetales, se debe terminar ese embarazo. Bueno, como les dije al principio de la charla, la preeclampsia no sabemos exactamente en qué velocidad o qué rumbo va a tener, pero es una enfermedad que yéndole bien, por un tiempo se puede estabilizar, pero lo más seguro es que va a presentar algún tipo de agravamiento o de complicación. Y las complicaciones, como eso puede afectar cualquier órgano de la economía o de cualquier sistema de la madre, puede presentar complicaciones fetales, complicaciones sanguíneas, hepáticas, cerebrales, presentar un edema pulmonar o una emergencia hipertensiva. Entonces vamos a hablar de un poquito detallado de cada una de estas complicaciones. La eclampsia. ¿Qué es la eclampsia? La eclampsia es la ocurrencia de dos cosas, o de las convulsiones tónico-clónicas no debidas a otro tipo de patología. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no es la paciente hipertensa o la paciente que hace una preeclampsia, pero que tiene un antecedente de epilepsia que convulsiona. Obviamente hay que descartar que no sea una eclampsia, pero hay que estar, no toda la que convulsiona es eclampsia, pero la paciente que no tiene antecedente de eclampsia, perdón, que no tiene antecedente de convulsiones y convulsiona, y si la tenemos con un diagnóstico de eclampsia, esa es diagnóstico de agravamiento de la enfermedad. Entonces, es la presencia de convulsiones tónico-clónicas o es la paciente que hace en un coma cerebral en un contexto de una paciente preeclámptica. Mueren alrededor de 50.000 mujeres al año por esta causa. Incidencia, como les dije al principio, la preeclampsia es muy igual en todos los países, pero las complicaciones sí son distintas en los países desarrollados a los países subdesarrollados en vías de desarrollo. Como vemos acá, en los países desarrollados la incidencia es muy baja, 1 a 10 casos por 10.000 nacidos vivos, mientras que en los países como el nuestro, mire todo lo que se aumenta, se puede subir hasta 157 casos por 10.000 nacidos vivos. La preeclampsia no severa tiene una incidencia del 0.5% de las pacientes y las preeclampsias severas del 2 al 3%. Entonces es mucho más probable que una paciente con preeclampsia severa haga una eclampsia. ¿Qué presentación tiene esta patología o este evento? Generalmente son antepartos, ¿sí? Durante el transcurso del embarazo presentan una eclampsia. Algunas lo hacen en el intraparto y otros lo hacen en el posparto, ya sea temprano, en las primeras 48 horas, o lo hacen tardío, después de las 48 horas, 23 semanas o inclusive hasta un poquito más. Entonces hay que hacerle seguimiento posparto 1 o 2 veces por semana a las pacientes preeclámpticas que les damos de alta para control de cifras tensionales. El control con ginecología o con obstetra debe ser siquiera 1 vez a la semana, pero la paciente en su sitio original de primer nivel se debe atender o hacer control de las cifras de tensión, ojalá diario. ¿Qué buscamos con la prevención cuando una paciente, qué tenemos que hacer cuando una paciente hace una convulsión tónico-clónica o entra en un estado de coma? Primero, estabilizar la mamá, garantizarle un buen aporte de oxígeno, acostarla de cúbito lateral, no se nos olvide la cánula de Gell para brincar la broncoaspiración o los traumas orales, prevenir la recurrencia de las convulsiones, vamos a iniciar el sulfato de magnesio y vamos empezando la remisión, ¿sí? Buscar un nivel de atención mayor donde tenga recursos para atender a esta mamá. No se nos olvide ir empezando la maduración pulmonar, sobre todo en aquel fetal, sobre todo en aquellas madres que son con embarazos por debajo de las 34 semanas y garantizar la estabilidad cardiorrespiratoria.
El sulfato de magnesio, recuerden que es una droga que nos ayuda bastante, pero también es una droga de riesgo. Tenemos que garantizar que la madre tenga una buena diuresis, tenemos que garantizarle unos buenos líquidos, ya sea y que ella los tome o si está en condiciones, o garantizarle líquidos endovenosos, pero no a dosis muy altas, porque como ellas pierden proteínas por la pérdida de la presión osmótica, entonces pueden hacer fácilmente edema pulmonar. Aquí vemos, si tenemos manera de hacer seguimiento de los niveles de magnesio, vemos que la profilaxis anticonvulsiva es entre 4 a 6 mil-equivalentes por litro. Por encima de ese nivel, por encima de 5 a 10, ya se empiezan a ver cambios en el electrocardiograma. Por encima de 10 mil-equivalentes por litro ya hay pérdida de los reflejos osteotendinosos. Entonces tenemos que estar valorando, pues, porque ustedes me dirán, es que yo en el pueblo o en el sitio donde yo trabajo no tengo manera de hacer medición de niveles de magnesio todos los días. Pero entonces eso es lo que tenemos que hacer, hacerle un electro, si es posible diario, medirle los reflejos, el rotuliano o el aquilar, y si hay pérdida, abrir el ojo, porque posiblemente esa señora se nos está intoxicando con el sulfato de magnesio. Con por encima de 15 mil equivalentes ya hay parálisis respiratoria, es el paciente que empieza a hacer bradimea, a tornarse hipóxica con una desaturación. Por encima de 15 mil equivalentes ya la paciente entra en un estupor profundo, y por encima de 25, que son niveles ya muy altos, hace paro cardíaco y la paciente se nos muere. ¿Qué vamos a hacer con una paciente que la estamos manejando con una preeclampsia severa o una eclampsia con sulfato y nos presenta una intoxicación por sulfato? Recuerden, el gluconato de calcio. Se aplica 1 gramo intravenoso directo y obviamente tenemos que suspender el sulfato de magnesio. No hacemos nada si le ponemos el gluconato de calcio, pero le seguimos aplicando el magnesio. El sulfato de magnesio, hay que suspender el sulfato de magnesio, hay que hidratarla y le ponemos el gluconato de calcio. La mejoría es bastante rápida. Bueno, entonces, ¿cómo es el derrotero para el manejo con el sulfato de magnesio? Entonces, la paciente convulsiona o tiene una primera convulsión o tiene una preeclampsia severa, iniciamos sulfato de magnesio. Recordemos que el sulfato de magnesio viene en ampollas al 20% de 10 centímetros. Lo diluimos 5 ampollas en 500 centímetros de solución salina, eso nos da un volumen de 550 centímetros. 500 del salino más 50 centímetros de las 5 ampollas. Y lo pasamos inicialmente, si hay una convulsión, de 4 a 6 gramos en un bolo rápido de 20 a 30 minutos, o sea, casi que la mitad de la mezcla la pesamos en 30 minutos. Y luego continuamos a una infusión de 1 o 2 gramos por hora. Para pasarlo a 1 gramo por hora sería una velocidad de inducción de 55 centímetros por hora. Si lo queremos pasar a 2 gramos, sería de 110 centímetros por hora. Ojo, tenemos que estar vigilantes de los signos de intoxicación del sulfato de magnesio. ¿Qué hacemos si nos presenta una segunda convulsión? Estamos en el escenario de una paciente que ya convulsionó una vez, la tenemos con sulfato de magnesio y vuelve a convulsionar. Entonces a esta señora le volvemos a pasar un bolo de 2 a 4 gramos, mire que ya no es el bolo inicial de 4 a 6 gramos, es un bolo más pequeño, y luego lo continuamos con una dosis de sostenimiento de 2 gramos por hora. Recuerden que tenemos que estar vigilantes de la diuresis, que la paciente orine siquiera 0.5 centímetros por kilo hora. ¿Qué hacemos si nos presenta una tercera convulsión? Continuamos el sulfato de magnesio y le colocamos amobarbital sódico, ¿sí? 250 miligramos intravenosos. En mi experiencia personal jamás he llegado a eso, nunca me ha tocado, pero a algunos le va a tocar. ¿Qué hacemos si tiene una cuarta o una quinta convulsión? En la cuarta convulsión ya empezamos con diazepam, lorazepam o midazolam. Tanto el diazepam como el lorazepam o el midazolam son de acción rápida, pero el lorazepam y el midazolam tienen una vida media más prolongada, o sea que nos protege de pronto un poquito más la madre para evitar las convulsiones. Ahí están las dosis, eso las pueden anotar. El diazepam 5 a 10 miligramos intravenosos cada 5 a 10 minutos, máximo un total de 30 miligramos, duración de acción de 20 minutos. El lorazepam 4 miligramos, pasamos a una velocidad de 2 miligramos por minuto, o sea, media ampolla, una ampolla la pasamos en 2 minutos y nos da una vida media de acción de 4 a 8 horas, y el midazolam lo pasamos en bolo, 2 miligramos por minuto, máximo 2 miligramos por kilo. Si hay una quinta convulsión, recurrimos a estos medicamentos, a la fenitoína sódica o a la fosfenitoína.
5 al 20% de los pacientes que convulsionan y les colocamos sulfato de magnesio vuelven a convulsionar. Entonces tenemos que aplicar un segundo bolo, como les indiqué anteriormente. Bueno, entonces ya hablamos de la eclampsia, ahora vamos a hablar del síndrome de Hell. ¿Qué es el síndrome de Hell? El síndrome de Hell es aquella patología relativamente frecuente que se caracteriza por una disminución de las plaquetas por debajo de 100.000, una elevación de las transaminasas por encima del doble del valor inicial normal, o sea, por encima de 70, una deshidrogenasa también, lo normal es hasta 300, una duplicación de su nivel inicial, un aumento de las bilirrubinas o un hallazgo en el extendido de sangre periférica de los esquistocitos o crenocitos, que son glóbulos rojos fragmentados que se presentan en la coagulación intravascular diseminada. Es una complicación de la preeclampsia severa, no es tan común como la eclampsia, pero sí es frecuente y tiene unas consecuencias bastante ominosas para la madre y el bebé. No todo lo que ocurre con alteración de las pruebas de coagulación o con disminución de las plaquetas es un Hell. Hay enfermedades o simuladores o imitadores que se parecen mucho al síndrome de Hell en las pacientes preeclámpticas. Si ustedes ven acá, tengo el síndrome de Hell, el hígado graso agudo del embarazo, la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome hemolítico urémico, que es tal vez la patología que más se parece a la preeclampsia, y el lupus eritematoso. Si vemos acá, con respecto a la hipertensión, el 85% de las pacientes con Hell han sido hipertensas o están hipertensas, mientras que en el hígado agudo del embarazo también se puede presentar hipertensión, pero en menos proporción. El síndrome hemolítico urémico y el lupus también son pacientes que cursan con hipertensiones en algunos casos severos y es más, pueden estar asociadas ambas enfermedades. La proteinuria es más alta en el Hell, es menor en las otras, solamente en el lupus también se puede presentar, pero en aquellas pacientes sobre todo que tienen nefritis lúpica. La fiebre está ausente en casi todas, solamente en el hígado, la púrpura trombocitopénica también es muy rara, en el hígado graso sí se puede presentar. Los otros parámetros, la náusea, el dolor y el compromiso del sistema nervioso central, son patologías que se pueden presentar, pero hay algunas diferencias en unas con respecto a las otras. Entonces, las complicaciones de Hell, ¿cuáles son básicamente? La coagulación intravascular diseminada, que es una patología que atropella demasiado a la madre y produce un daño multisistémico generalizado, el abrucio de placenta, la falla renal aguda, el edema pulmonar se asocia frecuentemente a las pacientes con Hell, el hematoma subcapsular hepático, porque hay una pérdida de la coagulación y puede haber un desprendimiento retiniano. Esos pacientes que le dicen a uno que están viendo borroso, que no ven bien, hay que abrirlo con eso. ¿Cómo enfocamos el enfoque inicial, cómo manejamos el enfoque inicial del síndrome de Hell? Como todas las preeclampsias: estabilización materna, estabilización fetal, control de los hidras tensionales, prevención de las convulsiones, maduración fetal si es un bebé por debajo de las 34 o 35 semanas y terminación del embarazo. Definir la vía del parto dependiendo de las condiciones obstétricas. Si el cuello es favorable, le va muchísimo mejor con un parto vaginal. Si tenemos un cuello totalmente desfavorable, hay que optar por la cesárea, hay que estar pendiente con las pruebas de coagulación, el nivel de plaquetas, mira si hay que hacerle transfusiones de plaquetas o de plasma. El manejo de líquidos, básicamente, no quedarnos corticos, pero tampoco ir a inundar a la madre. Recuerden que con mucha facilidad hacen edema pulmonar. Entonces los líquidos orales o los líquidos venosos los administramos a 80 mililitros por hora o 1 mililitro por kilo hora. Si la madre pesa 80 kilos o 90 kilos, le pasamos a esa velocidad y no pasarnos de 120 mililitros por hora. Esta es una imagen de un hematoma subcapsular. Ahí vemos un hígado completamente difuso por la presencia de hematoma. Estos ya son fotos de actos quirúrgicos. Miren que es un hígado totalmente alterado, es una paciente con un hematoma subcapsular por una CID secundaria a un síndrome de Hell. PRES. ¿Qué es el PRES? Es otra de las complicaciones o otra de las consecuencias de la preeclampsia. Básicamente es un compromiso del sistema nervioso central que se da por el binomio isquemia-edema y hay una alteración de la función y básicamente se caracteriza por cefalea, confusión y síntomas premonitorios como visión borrosa y pitos en los oídos. Tratamiento es lo mismo, el objetivo primario es prevenir la crisis hipertensiva. En el síndrome de PRES vamos a evitar con el tratamiento inicial de la hipertensión que haya una hemorragia intracerebral, que haya una encefalopatía o que haya un edema pulmonar. Tratar la hipertensión
si se presenta de manera aguda, persistente por más de 15 minutos o si es severa. ¿Cómo vamos a tratar la hipertensión? Líquidos endovenosos, medicamento de elección. Para la crisis hipertensiva tenemos dos opciones, la hidralazina y el labetalol. Si no hay disponibilidad de estos dos medicamentos, podemos utilizar la nifedipina. Hay que colocar a la madre en decúbito lateral, garantizarle un buen aporte de oxígeno, que ella esté bien, y que si ella está bien, quiere decir que su bebé también va a estar bien. Los antihipertensivos, ¿a cuáles le vamos a dar antihipertensivos? A aquellas madres que tienen sistólicas por encima de 150 y diastólicas por encima de 110, 100, 110. El objetivo no es bajarles la presión a que estén con 110, 70, no, porque eso también puede ser deletérea para la madre o el bebé. La idea es mantener las sistólicas alrededor de 140, 150 y las diastólicas alrededor de 90, 100. No hay necesidad de manejarla, de bajarla más. Cuando vamos a utilizar medicamentos orales, recuerden, en las embarazaditas les damos nifedipino o alfametildopa. ¿Cuál es la ventaja del nifedipino? Que tiene un inicio de acción más corto que la alfametildopa, y en las pacientes posparto el medicamento de elección, el enalapril. Entonces, para la crisis hipertensiva vamos a utilizar la hidralazina, es un vasodilatador directo, tiene una vida media de acción de 20 minutos, produce una taquicardia compensatoria y como efecto alterno no previene la respuesta hipertensiva en aquellas pacientes que van a anestesia general y que las tienen que intubar. La hidralazina no les previene la hipertensión refleja cuando hay una estimulación a nivel orofaríngeo por la intubación. Entonces la dosis de la hidralazina, 5 a 10 miligramos intravenoso cada 20 minutos, máximo 20 miligramos intravenosos. La otra opción es el labetalol, que es un bloqueador alfa-beta, tiene una relación beta de 7 a 1, cruza la barrera placentaria, puede producir hipotensiones en el bebé y previene la crisis o el reflejo hipertensivo en las pacientes que terminan en anestesia general, que las tienen que intubar. Recuerden que el labetalol no se debe colocar en pacientes que tienen frecuencias cardíacas por debajo de 70. Labetalol lo aplicamos, eso hay un esquema, 20-20, 20-40, 40-40, 80-80, o sea, máximo 300 miligramos. El labetalol viene en ampollas de 20 centímetros de 100 miligramos. Pasamos un bolo de 20 y esperamos 10 a 15 minutos. Y en esos 10 a 15 minutos hay control de la presión arterial, le seguimos con nifedipino. Si no hay un control de la presión arterial, le volvemos a colocar un bolo, pero esta vez de 40 miligramos. Podemos dar cada 15 minutos 40 miligramos por 3 dosis. Y si no hay una buena respuesta, le podemos aplicar 2 bolos de 80 miligramos. El total 300 miligramos. No hay buena respuesta después de los 300 miligramos. Lo único que se aumenta son los efectos secundarios que pueden ser deleterios para la madre o para el bebé. O lo podemos dejar, si ya una vez eyaculada la crisis hipertensiva, le podemos, ya lo habíamos iniciado con el nifedipino o con el alfametildopa, o le podemos dejar goteos continuos con labetalol con bomba de difusión a esa dosis de 0.5 a 2 miligramos por minuto. Mientras hacemos todo eso, lo que hace el médico general en su primer nivel, estabilización de la mamá, el inicio del antihipertensivo, colocamos el sulfato de magnesio e iniciamos la maduración pulmonar, vamos empezando la remisión para un sitio de atención en tercer nivel. La remisión, recuerden, deben ser con médico y enfermera. Entonces, el éxito del manejo de la preeclampsia está en los diagnósticos tempranos, control prenatal temprano, historia clínica detallada, preguntar antecedentes personales o familiares, buscar factores de riesgo, control estricto de la presión arterial en aquellas pacientes de riesgo y, si es posible, hacer proteinuria en orina 24 horas, que yo creo que en algunos hospitales de primer nivel lo pueden hacer. Exámenes de control y, como dijeron los doctores antes, se pueden hacer doppler de arterias uterinas desde las 15 semanas y eso nos ayuda a predecir si las pacientes tienen riesgo de hacer un retardo de crecimiento o un riesgo a nivel porque si hay vasoespasmo de las arterias uterinas, esa paciente no puede hacer un riesgo de hipertensión. Entonces, tamización de uterina, prueba predictora, tiene una alta sensibilidad, se hace antes de la semana 18, nos predice aquellos bebés que tienen probabilidades de hacer preeclampsias o de hacer retardo de crecimiento. Hay algunas teorías, con más que teorías son mitos, acerca de preventivos de la enfermedad hipertensiva del embarazo, de la preeclampsia. Definitivamente las vitaminas C y E no sirven, no son efectivas. El calcio solamente sirve, pero en aquellas pacientes que tienen bajos niveles de ingesta de calcio. En los pacientes que tienen adecuados niveles de ingesta de calcio no sirve. Y la aspirineta a dosis de 60 a 80 miligramos, pero sirve más que todo en aquellas pacientes que tienen enfermedades comutantes como el síndrome ovario poliquístico o el lupus,
y son pacientes que han tenido abortos a repetición o que tienen antecedentes de preeclampsias o bebés pequeños con restricción de crecimiento en embarazos anteriores. Secuelas a largo plazo, las pacientes que hacen preeclampsia tienen una probabilidad de hacer hipertensión crónica, de enfermedades cardiovasculares, de hacer encefalopatías si el manejo no fue adecuado, pueden tornarse diabéticas con el tiempo, pueden tener inclusive enfermedad renal terminal. Bueno, eso era lo que tenía para comunicar con ustedes. Entonces, hacer énfasis básicamente en el manejo y en la búsqueda de pacientes desde la primera consulta prenatal. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud.